Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas con Javier Orgaz, que soy yo, que no es otro, ¿eh? No es un alter ego ni nada de eso. Tengo últimamente la manía de hablar en tercera persona. Esto no va bien. Esta de aquí se está poniendo fatal de lo suyo. Señores míos, voy a ver si engancho el perfume que toca hoy. Lo tengo por aquí detrás, le acabo de pegar un golpe al foco. Y es este Roja Oceanía. Vamos a empezar ya con la aproximación. Vais a ver que la caja efectivamente es blanca, que lleva esta fase en la parte inferior que desplegamos, no, pero sí que tiramos hacia arriba y sale lo que es la típica botella clásica, el estándar clásico del señor Roja. En la parte inferior pues hay ahí un troquelado que hace que esto enganche mejor o peor. Yo creo que más bien peor que mejor. Y aparece la botella con estos diamantitos, vamos a decirlo así, en azul. Todo es azul y la fragancia lleva una chapa. Bien, ¿qué pasa con la chapa? No le he quitado el plástico protector que lleva. O sea, si veis en la parte inferior, aquí, lleva un plastiquito que protege la chapa. Yo no se la he quitado, la conservo tal cual y así me evito el rollo de las humedades, de que se pique y mira, mientras aguante, ha aguantado. Luego ya cuando se caiga, pues a tomar viento y ya está y no pasa absolutamente nada. Aquí le pegamos un tirón, aparece el vaporizador y va por ustedes porque me la voy a atizar. O sea, esto no es que... Han mejorado el vaporizador, tengo que decirlo. De las que tengo de Roja, creo que esto huele... Esto es una caña. Es el mejor. El vaporizador funciona espectacular. Ahora sí que me gusta, es Roja. Los atomizadores, lo dije con la primera que presenté, que fue Enigma, que me la regaló él, que me la mandó. Fue un regalo sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de review ni de nada. Me la regaló cuando hice lo del libro. Hice la alquimia del perfume y él escribió unas palabras y me mandó el perfume. Bueno, pues ese atomizador no era de mi agrado. Y lo dije en distintos vídeos con respecto a fragancias que ya he ido presentando de Roja. Y yo decía, Roja, esto no me gusta, y él lo sabe. Entonces creo que aquí ha tomado nota y esto es espectacular. Para que se lo quede el aire me lo quedo yo, que para eso lo he pagado. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué rico, por Dios! Bueno, señores míos, vamos a hacer otra serie de cosas y consideraciones. Y es que esto tiene un montonazo de notas confesas y yo... lo siento en el alma, pero no las voy a decir de memoria ni para atrás. Así que dame un segundico que lo voy a buscar aquí, que además que lo tenía. Bueno, dame un segundo, voy a buscarlo. Pues quiere decir que esto empieza con un montonazo de notas de salida como la lavanda, el pomelo, la mandarina, la lima, el limón, romero, tomillo y mei chan. Luego pasamos a un corazón de violetas, ylang ylang, jazmín sambac, jazmín y geranio. Y después es que Roja da muchísimas notas. En el fondo nos encontramos con cedro, musgo, iris, almizcle, bayas de enebro, sándalo, vetiver, benjuí, ládano, gálbano y vainilla. Madre mía, Virgen Santa, todo lo que hay aquí. Es súper explosiva. Eau de parfum. Tenemos un comportamiento muy eau de toilette. También tengo que decirlo. Es muy explosivo en la salida. Explosivo a rabiar. Y después se va retrayendo gradualmente. Pero es que sobre todo digo que es muy concentración eau de toilette por el tema del empuje que tiene en la salida. Porque te encuentras un montonazo de cítricos cuando atomizas, pero es curioso, está muy, muy cargada de iris. Entonces lo notas desde la salida. Pero no es el iris que aporta Dior, es un iris floral. Y es además una textura pulverulenta lo que se va sintiendo por el aporte del geranio. Tenemos ahí ese geranio que va empujando toda la fragancia y esto en la salida es auténticamente cítrico a rabiar porque es muy cítrica. Pero luego después sí que lo que tenemos automáticamente es un empuje en flor de lo que sería el iris o violeta, porque también creo, si mal no recuerdo, en este mogollón de notas está confesada. Pero es muy pulverulento, es un cítrico pulverulento en la salida, pero de que te pasas. Tenemos ciertos toques acuáticos porque van aportados sobre todo por el romero. Tiene también una textura de tomillo ligera, se siente también muy verde en la salida y...
voy a decir una pequeña maldad entre comillas, y lo que sí es cierto es que es una fragancia que es muy cara. 300 y pico euros, confesos. Luego se puede encontrar más baratico en otras redes y sitios, ¿eh? Se puede encontrar bastante más barata, pero también es cierto que no es algo novedoso y que te puedes comprar por muchísimo menos dinero, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de sibaritismo puro y duro. ¿Te gusta el señor Roja, eres fanático de Roja? Te haces con las botellas. ¿No te gusta el señor Roja? Pues te vas a otras opciones que tienes así también, como dije en el último vídeo, en el penúltimo vídeo, que hay muchas así que se te caen de las manos, pues exactamente igual pasa con Roja Oceanía. Tienes más opciones, pero claro, evidentemente las calidades con las que trabaja el señor Roja no son las mismas que con las que trabaja, pues efectivamente, alguien en el sector de la perfumería pop o low cost. Tenemos otro tipo de moléculas utilizadas empleadas, tanto el uno como los otros, pero quien quiera puede tener opciones más económicas. Vuelvo a decir, no, esto no es una fragancia que venga a romper y a innovar dentro del sector de la perfumería. Esto ya es más porque dices, Dios mío de mi vida, qué gustazo, qué bien huele. Es excepcional el aroma que tiene, pero no es original. No lo es, de todas formas, y pensar también que tampoco es relativamente joven. Esta fragancia ha sido creada o fue creada en el año 2019, tampoco han pasado tantos años, ¿eh? Así que cuidadito, porque de antes ya habían fragancias que contenían el tomillo, el romero, el irán, los pomelos, el iris, las violetas, el geranio y todo por completo. Sigo. Es un jazmín animálico, no es un jazmín trabajado desde el aroma más floral. Aquí tenemos una contundencia carnosa en jazmín muy marcada y se sigue manteniendo por completo todo ese tono pulverulento de iris durante todo el tránsito de la fragancia. Se siente todo el tiempo. Es una fragancia que queda muy limpia. Yo, desde mi punto de vista, tengo que deciros que no la encuentro tan oceánica, no la encuentro tan de rollo marino. Es un gustazo, es fresca, es chispeante, pero creo que va en su detrimento precisamente la aplicación del iris, de ese tono atalcado, de ese tono pulverulento, porque le quita fuerza a ese sentir oceánico que ha intentado reflejar Roja, y se pierde porque le ha ganado la partida los polvos de talco. Aquí han ganado la partida y es una fragancia muy pulcra, pero tenemos esa salida maravillosa y majestuosa con tonos verdes y que luego pues efectivamente se va perdiendo en pro de otra serie de fragancias, de moléculas que lleva el perfume, pero debemos de tenerlo en cuenta. Luego se va endulzando, se va perdiendo ese touch, se va endulzando, va bajando y además lo chulo que también tiene, porque aquí tengo que darle un besico, hombre, por Dios. Roja lo que hace es que te varía el tránsito de las salidas de lo que puede llegar a ser su perfumería, hace algo completamente distinto, esto lo entrecomillo por supuesto, y cuando ya está hecho el secado de esta fragancia que dura aproximadamente unas 8 horas bien, luego la supera, ¿vale? Pero yo bien, sin reaplicar le doy 8 horas. Luego cogéis y os atizáis. Esto es adictiva, ¿eh? Esto también. Esto es muy adictivo, así que cuidadito porque vale una pasta, pero es muy adictiva. Quiero decir que pasan esas 8 horas, te la vuelves a reaplicar y te quedas hecho un marqués y sigues zumbando para adelante. Que las pasa, tranquilísimamente, las pasa. Pero si quieres sentir de nuevo todo ese ímpetu floral del principio, pues no, ya sabes que la cosa se va perdiendo. No sé si al final he dicho la estela, la proyección. La estela y la proyección, evidentemente tenemos esa salida súper explosiva que quería decir antes, que es
2 metros largos, porque zumba súper fuerte en estela y en proyección. Luego se va a ir retrayendo y a lo largo de toda la existencia de la fragancia se va quedando en distancia corta plenamente perceptible. Queda súper bien con traje y es además hiper mega sport. Esto te lo puedes poner hasta incluso con chándal. Por favor, que sea un chándal de Prada, un Gucci o algo así. No os lo pongáis con cualquier otra cosa marrullera del mercadillo porque vais a ir fatal de la muerte, porque esto hay que darle honor a lo que llevéis puesto. No me seáis cutres. Bueno, chiquitines, chiquitinas, más cositas, actos y ocasiones especiales, sí, sobre todo de mañana. Por la noche, no. Los novios que se olviden. Los novios necesitan mucha más potencia, pero esto, por ejemplo, para gente invitada, perfecto. Y si además no queréis estar dándolo todo, esto queda muy bien porque es una fragancia sumamente discreta. Se huele que te mueres. A nada que te pasa un poco de aire, te llega esto allá al infinito. Y además es, de verdad, un gustazo. Pero no la recomiendo para algo que sea muy desbordante. Quiero decir, algo donde tengas que ir con el ímpetu del viento ahí arrasando, no, porque esto es otra cosa. Esto es más elegancia, es una elegancia sport. Por eso digo que, ojito, cuidado. Por las noches me gusta también, pero dependiendo de las noches, porque tienen que ser unas noches tranquilas. Esto para pegarte un festival no sirve porque enseguida se te va a ir abajo, porque es una fragancia delicada, que es a donde quiero llegar. Es una fragancia delicada, es una fragancia que necesita de un cuidado mínimo en piel. No sirve para darte una exposición ahí a sudar como un salvaje porque se va abajo, pero así. Y da igual las moléculas y las notas que me haya dicho roja, se te va. Entonces hay que cuidarla y hay que mimarla. Esto no es una fragancia destroyer, esto es Oceanía. Y a la Oceanía hay que cuidarla, ¿eh? Nada de microplásticos ni de porquerías tiradas al mar. Esto hay que cuidarlo pues como la Oceanía real, ¿vale? Lo que iba diciendo, no creo que sea una Oceanía, pero vamos con las notas de fondo que no he dicho absolutamente nada. Fondo que efectivamente, y fijaros lo que son las cosas, el iris que aparece declarado como nota de fondo se nota desde el principio, pero dando candela y zumbando, ¿eh? Tenerlo presente porque viene como nota de fondo, pero es que se nota desde el principio. O sea, esto le vais a dar aquí un reprise y vais a decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Pues nada, lo que está pasando es que el iris, lo notáis, está en el fondo y sale para arriba. Luego tenemos un vetiver que es fresco, no está curado. Yo no lo noto un vetiver trabajado desde la sequedad, ni muchísimo menos. Está el ládano también, que va haciendo lo suyo desde el fondo, que sale en las notas medias. Ese tono de ládano sigue ahí, resinas. Todo eso se va conjugando con las notas del corazón y vamos ganando ahí también en lo que sería efectivamente pues mayor duración en la fragancia. Madera de cedro lleva, estupenda, no se siente mucho, sí que tenemos esas trazas de grafito, pero no tenemos ese rollo de un cedro muy marcado. Está todo ahí asentándose, dando fijación sobre todo, aparte de que esto evidentemente lleva fijadores por otro lado, pero se va asentando y va haciendo un juego muy chulo. No se endulza en el fondo, ¿eh? Esta fragancia no termina como algo súper dulce, es más, termina ligeramente áspera. Es una fragancia que no termina endulzada, pero termina ligeramente áspera, agradablemente áspera. No es un dulzor cremoso ni nada de eso, tenemos aspereza, pero delicada porque además está casi endulzada, ¿vale? Pero no llega a ser un dulzor como podamos entender dentro del sector de la perfumería con los ámbares, los almizcles y todo esto. No. Aquí vamos por otros sitios, unos sitios que son realmente confortables. Gálbano, vainilla, también tenemos el musgo de roble. Por eso digo, no pierde masculinidad, pero por eso digo que tiene cierta aspereza porque está como resinosa endulzada. Quiero que lo sepáis y lo tengáis presente. El musgo de roble no tiene un protagonismo absoluto aquí. Yo creo que le gana más la partida el gálbano, que va zumbando ahí, dándolo todo, y se va sintiendo y que va matizando y matizando y matizando. Bueno, por lo demás, señoras y señores, yo creo que ya está dicho con respecto a Oceanía. Súper recomendable. El precio no tanto, pero escucharme, si pilláis algún vial, para adelante, y empezar a buscar como locos por distintas redes sociales como el Wallapop y el Vinted y todas estas cosas, porque igual os lleváis una sorpresa y la tenéis completamente original y podéis encontrar
encontrar, pues bueno, el ofertón del siglo, señoras y señores. Faltaba más. Bueno, que nos vemos enseguida. Creo que ya está dicho todo, sí de sí, por todo. Y nos vemos ya mismo. Recordad, pues eso, iba a decir que voy a decir por lo mismo de siempre. Recordad suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. De todas formas, como va saliendo por aquí, por allí, por allá, lo de suscríbete, darle a la campanita, pues qué mejor que mejor. Venga, señores míos, nos vemos. Auf Wiedersehen.